España, finales del siglo XIX. Una época de cambios, de carruajes de caballos y farolas de gas que apenas lograban disipar la densa niebla de las noches del norte. En la provincia de Álava, un miedo primitivo y paralizante comenzó a apoderarse de los pueblos. Las mujeres no querían salir solas al campo y los niños se escondían en sus casas al caer el sol. No era un mito, ni una leyenda para asustar a los desobedientes. Era una amenaza de carne y hueso. Durante más de una década, un fantasma recorrió los caminos rurales dejando un rastro de tragedia a su paso. La prensa de la época lo bautizó con un nombre que helaba la sangre, un término que se convertiría en el sinónimo del hombre del saco en el folclore hispano, el sacamantecas. Pero detrás de la leyenda existió un hombre real, un campesino llamado Juan Díaz de Garayo. ¿Cómo un jornalero ordinario se convirtió en el primer asesino en serie mediático de la historia de España? ¿Cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo? Hoy nos adentramos en los oscuros archivos criminales del siglo XIX para descubrir su verdadera historia. Para entender la magnitud del caso, primero debemos conocer los orígenes de Juan Díaz de Garayo. Nació en San Millán, Álava, en el año 1821. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por las duras condiciones de la zona rural de la época. Pobreza extrema, falta absoluta de educación y un trabajo físico extenuante en el campo desde una edad muy temprana. Garayo era analfabeto y quienes lo conocieron en sus primeros años lo describían como un hombre solitario, callado y huraño. Se ganaba la vida yendo de pueblo en pueblo y de granja en granja buscando cualquier labor agrícola que le permitiera subsistir. Se casó en varias ocasiones, pero la tragedia pareció perseguir su vida familiar, ya que sus esposas fallecieron por diversas enfermedades comunes en aquellos tiempos de precaria sanidad. A pesar de las tragedias personales de Juan Díaz de Garayo, nada justificaba la transformación que estaba por ocurrir en su interior. Hacia la década de 1870, la frustración, el aislamiento y una profunda incapacidad para gestionar sus impulsos sembraron una semilla oscura en su mente. Garayo dejó de ser un simple campesino solitario para convertirse en un depredador que acechaba en los márgenes de los caminos. Su periodo de actividad criminal se extendió de manera activa entre 1870 y 1879, un tiempo en el que desató el terror absoluto en toda la provincia. Su método era constante y letal. Aprovechaba su conocimiento absoluto de las rutas rurales, los campos de cultivo y los bosques aislados de Álava. Sus víctimas eran siempre mujeres vulnerables, sirvientas que regresaban de trabajar, campesinas o viajeras que transitaban solas los trayectos entre los pueblos. Garayo las abordaba con el pretexto de entablar una conversación o pedir indicaciones de dirección. En cuanto se aseguraba de que no había testigos a la redonda, su actitud cambiaba drásticamente y actuaba con una fuerza desmedida empleando sus propias manos o herramientas del campo. Lo que más desconcertaba y aterraba a la población era el ensañamiento posterior en los cuerpos. En la mitología popular de la época, se creía firmemente que los enfermos ricos utilizaban la grasa corporal o las mantecas de personas sanas para curar sus enfermedades crónicas. Al ver el estado en que Garayo dejaba a las víctimas, el imaginario colectivo asumió de inmediato que el asesino extraía estas sustancias para venderlas a médicos oscuros en el mercado negro. Así nació el alias que lo perseguiría para siempre, el sacamantecas. A lo largo de esos años,
se le atribuyeron de manera oficial 6 asesinatos confirmados y varios intentos fallidos donde las víctimas lograron escapar para dar la voz de alarma. Para mediados de la década de 1870, la situación en Álava se volvió completamente insostenible. La población civil vivía en un estado de paranoia constante. Se organizaron patrullas vecinales armadas, la Guardia Civil redobló la vigilancia en las rutas rurales y el gobierno local se vio bajo una inmensa presión mediática. La prensa de Madrid y Barcelona enviaba corresponsales especiales a la zona, el país entero exigía saber quién era el monstruo del norte. Sin embargo, capturarlo en aquella época no era una tarea fácil, ya que la investigación dependía enteramente de los testimonios visuales. ¿Cómo logró Garallo evitar la captura durante casi 10 años? La respuesta es tan simple como aterradora, su absoluta normalidad. Durante el día, Garallo seguía trabajando como un humilde jornalero. Saludaba a sus vecinos, acudía a los mercados locales y mantenía una rutina totalmente ordinaria. Nadie sospechaba que aquel hombre rústico y callado pudiera ser el sádico criminal que buscaban las fuerzas del orden. Se escondía a plena vista de todos, camuflado en la rutina de la comunidad. Pero la suerte de todo criminal, tarde o temprano, se termina. El principio del fin para el sacamantecas llegó en el año 1880. Tras un último asalto en el que la víctima logró defenderse valientemente y huir, la descripción del atacante coincidió de manera idéntica con las sospechas que ya manejaban las autoridades locales. El 10 de junio de 1880, en la pequeña localidad de La Lastra, un agente de la ley localizó a un hombre que encajaba perfectamente con los retratos hablados. Su ropa estaba descuidada y su actitud era errática. Al ser interceptado e interrogado por la patrulla, el sospechoso se identificó finalmente como Juan Díaz de Garallo. El misterio comenzaba a resolverse, dando paso a una de las confesiones más frías de la historia judicial española. Al principio de su detención, Garallo negó cualquier implicación en las desapariciones y crímenes del territorio. Sin embargo, la presión de los interrogatorios continuos y las abrumadoras contradicciones en sus coartadas terminaron por quebrar su resistencia. Lo que ocurrió a continuación dejó boquiabiertos a los investigadores. Garallo no solo confesó sus crímenes, sino que lo hizo con una frialdad y una falta de empatía que helaban la sangre. Describió sus actos como si estuviera hablando de las tareas cotidianas del campo, argumentando que sentía un impulso interno incontrolable que no podía detener bajo ninguna circunstancia. El juicio de Juan Díaz de Garallo se convirtió en uno de los eventos jurídicos y científicos más importantes de la España del siglo XIX. No se trataba solo de dictar una sentencia de prisión, sino de debatir un concepto que en aquella época estaba en pañales. La salud mental en el ámbito criminal y la imputabilidad del acusado. El caso atrajo a las mentes más brillantes de la medicina forense y la psiquiatría española, destacando la participación del célebre doctor Luis Breña. El tribunal se dividió en un intenso debate médico y filosófico. Por un lado, la defensa argumentaba que Garallo era un enajenado mental, un hombre con una alteración cognitiva severa que no era dueño de sus actos y que, por tanto, debía ser recluido en un hospital psiquiátrico para su estudio. Por otro lado, los peritos de la fiscalía dictaminaron que,
aunque poseía una personalidad moralmente degradada y una crueldad extrema, era plenamente consciente de la diferencia entre el bien y el mal. Sabía perfectamente que lo que hacía era ilegal, lo cual quedaba evidenciado por el cuidado que ponía en esconderse y borrar las pistas después de cada ataque. El debate científico sentó los precedentes de la psiquiatría forense moderna en el país. Finalmente, el Tribunal Penal de Vitoria dictó su veredicto de manera unánime. Juan Díaz de Garallo fue hallado culpable de múltiples cargos de homicidio con las agravantes de alevosía y ensañamiento. La condena dictada fue la pena capital. El 11 de mayo de 1881, en el polvorín de la prisión de Vitoria, se ejecutó la sentencia mediante el método del garrote vil. Centenas de personas se congregaron en los alrededores del recinto en una mezcla de morbo y alivio colectivo. El hombre que había aterrorizado a toda una región durante una década dejaba de existir de forma definitiva. Con su muerte terminó la amenaza real en los campos, pero nació el mito que perdura hasta nuestros días. La figura de Juan Díaz de Garallo se fusionó de forma definitiva con las leyendas del Sacamantecas, usándose su historia durante generaciones por parte de los padres para advertir a los jóvenes sobre los peligros de los caminos solitarios y los desconocidos. Hoy en día, el caso se estudia con detenimiento en las facultades de criminología como el primer gran perfil de un asesino en serie en la historia contemporánea de España. Es un recordatorio histórico de que, a veces, los monstruos más temibles no pertenecen a la ficción ni a los cuentos de terror, sino que caminan entre nosotros ocultos bajo la apariencia de la más absoluta normalidad. La historia de Juan Díaz de Garallo nos muestra cómo el aislamiento y la falta de empatía pueden crear un escenario de terror real en cualquier época. ¿Conocías la historia del Sacamantecas original? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este análisis histórico? Déjame tu opinión en los comentarios, me interesa mucho leer lo que piensas al respecto. Si te ha gustado este video con rigor e historia, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas crónicas. Muchas gracias por acompañarme hoy y recuerda tener cuidado por donde caminas cuando cae la noche.